Buenas, ¿qué tal muchachos? Buenas tardes. Eh, Habíamos quedado entonces de hacer un video sobre la parte de la regla de la cadena. Vamos a hacer en este caso la presentación vamos a hacer en este caso la presentación a través de aquí del computador, a ver si en esta ocasión creo que puede funcionar un poco mejor. La idea de la regla de la cadena es abordarlo para, la idea en la regla de la cadena es abordarlo para eh, lo abordaremos para funciones que son compuestas o para composición de funciones. En este caso, nos van a dar una función h compuesta por las funciones f compuesto g. Como lo tenemos ahí. De otra forma de decirlo, otra forma de notarlo es como lo tenemos ahí, aquí indicado. F dependiendo de g de x. Entonces, las condiciones para que se cumpla la regla de la cadena es que g debe ser derivable en un punto A y f debe ser derivable en la función g de A o en g evaluado en A, por ser dependiente. Si eso se cumple, entonces pues la función h va a ser derivable en ese punto y lo que nos va a interesar sería esta parte de aquí. Que la derivada de h en A va a ser el producto de las funciones. Primero, la derivada de la función externa de f, que depende de la interna, por la derivada de la función interna. Entonces, vamos a proponer aquí algunos ejemplitos. Vamos a proponer aquí algunos ejemplitos de esto. Eh, Primero uno sencillo y luego entonces, bueno, de este ejemplo entonces vamos a abordarlo como de dos formas distintas. Primero aplicando la regla de la cadena, este teorema que acabamos de enunciar, para lo cual entonces, bueno, tenemos aquí la función y debemos identificar cuáles son las funciones externa f y la función interna g, para que coincida con lo que hemos propuesto aquí en el enunciado del teorema. Entonces, la función externa es la función que aquí eleva al cuadrado. Pues de hecho, lo que uno hace al reemplazar acá, si le damos un valor a x, primero lo más interno es hacerlo del paréntesis y lo más externo es aplicar elevar al cuadrado. Entonces, en este caso, preferimos no colocarlo como f de x, sino con otra variable y, para no confundirnos con la variable más interna que sería esa de x. Mientras que la función interna, obviamente la que está aquí en el paréntesis, es 3x más 1. Entonces, de acuerdo al teorema de la regla de la cadena, o la regla de la cadena, primero necesitamos derivar aquí, veamos, f, necesitamos derivarlo y también necesitamos derivar g. Entonces, la derivada de f es 2 por la variable y la derivada de g es una constante 3. Por lo tanto, entonces vamos a reemplazar aquí en lo que teníamos propuesto en el enunciado, es decir, la h' va a ser la derivada de la función externa evaluada en la función interna por la derivada de la función interna. En ese sentido, pues bueno, reemplazamos la derivada de f es 2 por la variable, aquí es 2 por la variable que es g de x, 2 por g de x, y este 3 viene siendo es g'. Listo. La idea es dar la respuesta no en términos de g, sino todo en términos de la variable más interna que es x. Al reemplazar nos queda esto y luego ya operar para que quede mejor presentado o más simplificado el ejercicio. Eso es aplicando la regla de la cadena, el teorema. Ahora, este ejercicio también se podría haber resuelto sin necesidad de aplicar la regla de la cadena. Solamente que veámoslo de alguna otra forma, de una forma más algebraica, conocida por ustedes, solo para verificar que en este caso se cumple este teorema. ¿Sí? Entonces, si tenemos la función original, esa la podemos distribuir como, bueno, ese binomio al cuadrado. Es fácil, ¿no? Primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y esa la sabemos derivar con las reglas o propiedades que se han visto en un momento. La derivada de una suma, entonces la derivada de este 9x2 es 18x, la derivada de 6x es 6 y la derivada de 2 constante. Entonces miremos que coinciden.
Alguien se preguntará, bueno, ¿qué sentido tiene qué sentido tiene entonces proponer la regla de la cadena si podemos resolverlo así de una manera más fácil? Si no puede haber faltado a esta clase y no debería haber problema. ¿Vale? Para este caso, la idea era comprobemos que la regla de la cadena se cumple para un caso donde podemos resolverlo de alguna otra forma. Estamos seguros que así lo podemos resolver de esta forma de aquí, ¿sí o no? Entonces, esta forma la podríamos extender también para realizarla, solo que fueron un poco más de pasos. Pero si este ejemplo que hubiéramos propuesto, la función h, no hubiera sido elevado a la 2, sino elevado a la 200, a la 300, a un número bien grande, seguro que esta forma algebraica de haberlo trabajado primero, esta distribución de aquí, no la habríamos podido hacer, ¿sí? En ese caso adquiriría sentido la regla de la cadena, ¿sí? Adquiriría sentido la regla de la cadena para un caso de esos. De hecho, en un examen normal, pues, perdón, más bien en un examen en condiciones normales, estaría yo tentado a pensar que una pregunta podría ser aplicar regla, una pregunta sencillita es derivar una función como estas, pero entonces ya no a la 2, sino a la 5 quizás, o a la 6. ¿Sí? El propósito es que se use, que se entienda la potencia de la regla de la cadena, que sería un ejercicio así muy rápido. Creo que sería algo, desarrollándolo de esta forma como lo tenemos aquí, algo de 5 minutos podría ser, ¿no? Mientras que si alguien ese mismo ejercicio intentara desarrollarlo de esta forma, seguro que no van a ser 5 minutos, podrían llegar a ser sus 15 minutos con el peligro de que a la hora de distribuir todo eso haya problemas en los cálculos. Nada de raro sería que quien dedicara a hacer un ejercicio de esos, como la segunda forma que hemos propuesto aquí, se equivoque en los cálculos. Aparte de eso, que estaría gastando tiempo que podría llegar a utilizar en alguno de los otros puntos del parcial. Entonces, es una de las ventajas que tiene la regla de la cadena, ¿sí? Donde podemos ver la potencia de la regla de la cadena. Bueno, veamos, bueno, ¿qué pasaría entonces si ya no es doble composición, ya no es una sola composición, sino una doble composición? Y nos piden derivar esto, ¿sí o no? Es decir, la doble composición está dada aquí por estos simbolitos, ¿sí o no? De la composición, o sea, por tres funciones, f, g y r. Donde, bueno, aquí vamos a explicar que la función externa o la más externa es f. G es la función intermedia y R es la función más interna. Bueno, otra forma de escribirlo sería F evaluado en G evaluado en R de X. Esto sería otra forma de verlo. Obviamente, el enunciado será una extensión de lo que, del caso anterior. Y entonces tendríamos que la derivada de H en A sería la derivada de F evaluada en el resto, por la derivada de G evaluada en la función más interna, por la derivada interna de la función más interna de R. ¿Sí? Bueno, en ese caso, un ejemplo sería para esta función. Seno al cubo de 2x a la 5. Y bueno, si nos piden hallar la derivada de h en x, bueno, ¿será que alguien podría intentar resolverlo a través de una forma que no sea regla de la cadena? Sería interesante que lo abordaran de alguna otra forma distinta a la regla de la cadena. ¿Será que por definición, con la idea de límite, cuando h tiende a 0, será que podrían hallar esa derivada? No estaría de más que lo intentaran y saquen ustedes las conclusiones de la potencia o de la facilidad de las potencias o de lo útil que es regla de la cadena en algunos tipos de funciones, ¿no? Bueno, en ese caso, pues vamos a resolverlo aplicando el teorema. Entonces la idea será es identificar la función más externa, que en este caso sería, denotémosla como f, ¿no? Para hacerla similar al enunciado que tenemos aquí. No la vamos a llamar f de x, sino f de alguna otra variable auxiliar, ¿no? Y en este caso es elevar al cubo. De hecho, veamos que por lo menos si nosotros vamos a evaluar h en algún número, lo primero que hacemos es emplazar aquí en lo que sería el ángulo de seno, 2x, ¿sí o no? Esta sería la función más interna. Luego evaluamos en seno, eso.
sea que seno sería la función intermedia y luego elevamos al cubo. O sea que elevar el cubo en este caso es la función más externa, es f. Pues aunque, bueno, por recuerdos de lo que ha pasado con algunos estudiantes en algún momento, han llegado a pensar ligeramente, como respuesta ligera, plantean que la función más externa aquí es seno. Creo que es porque logran ver que seno está escrito más a la izquierda que elevar al cubo. Y es por esta cuestión, pero en este caso es elevar al cubo, la función más externa. Esto, la función intermedia, entonces va a ser seno, denotémosla como g, y no la llevemos de x, sino g de z, para utilizar una variable filial, ¿sí? Para que en la función interna ya utilicemos la x. Bueno, r de x es igual, en este caso corresponde a lo que sería el ángulo de la función seno. Entonces, lo que vamos a aplicar es esto de aquí. Vamos a aplicar eso, es lo que nos va a interesar para los cálculos. Entonces, bueno, primero, entonces, necesitamos hallar las derivadas de estas funciones. La derivada de f es fácil, es 3y al cuadrado. Todas estas funciones ya les sabemos hacer la derivada. La derivada de g, o sea, la derivada de seno es coseno, y la derivada de r es fácilmente, si es un monomio, sería 10x. Por lo tanto, entonces vamos a reemplazar en esta formulita, acá, o en la parte que nos va a interesar para el cálculo de la derivada. ¿Sí? Sería f' evaluado en todo el resto de la función. Luego g' evaluado en una función interna y r' evaluado en x. Entonces, aquí lo estamos reemplazando y estamos reemplazando por puntos, ¿no? Entonces, la derivada de f' era 3 por la variable al cuadrado. La variable es toda esta g, como esto acá, y elevado al cuadrado. La derivada de g era coseno. Coseno, pero entonces el z sería r de x. Y la derivada, bueno, r' era este 10x. Ahí no acaba el ejercicio. La idea es dejarlo no en términos de g ni en términos de r, sino todo en términos de x. Entonces lo que hacemos en el siguiente paso sería reemplacemos esta g. Esta g. G era, vamos aquí, g era seno de z. O sea que si la reemplazamos es 3, aquí quedaría seno al cuadrado, anotarlo de r de x. En el segundo caso, aquí este r de x ya lo hemos reemplazado por 2x a la 5 y luego en el 10x igual. Y en el siguiente paso ya hemos reemplazado este r de x, lo hemos reemplazado por 2x a la 5. Bueno, este ejercicio podría continuar, ¿no? Podría continuar quizás uno o dos pasitos más, simplificando, dejando la expresión un poco más presentable. A lo mejor este 10 se multiplica con este 3, está ahí. Y bueno, serían las cuestiones que podrían llegar a hacerse. Pero en esencia, este es dos ejemplos correspondientes a la regla de la cadena. Bueno, hay algo más que corresponde bueno, algo más que correspondería a la regla de la cadena con la notación de Leibniz, entonces eso espero hacerlo ahorita en otro videito. Listo, muchachos, por ahora consideraría que pueden ir trabajando los ejercicios de la página 180, por lo menos la parte 1. Serían todos ejercicios correspondientes a la regla de la cadena. Listo, muchachos, bueno, espero pues por si hay alguna consultica de estos aspectos, me escriban, se comuniquen conmigo y podemos hacer un video de estos. Bueno, ya nos vemos. Muchas gracias.